Empezamos. Este va a ser el primero de los vídeos que vamos a ir realizando a lo largo de todo el curso y que de forma muy breve voy a intentar representar pues las clases que vamos a ir dando a lo largo de todo el año. Vamos a empezar por la parte física, en la que vamos a ver todas las formaciones, tanto montañosas como no, que tenemos en nuestro país. Empezamos. En una primera introducción tenemos que tener en cuenta una serie de conceptos que son bastante básicos. El primero es qué es el relieve, que es el conjunto de formas que presenta la superficie terrestre. Dentro de este relieve vamos a estudiar una ciencia que se llama la geomorfología, que trata de explicar las formas que presenta el relieve, su evolución y procesos de modelado. Todo ello viene relacionado con un origen y evolución del relieve. Los relieves, que en la actualidad conforman la superficie terrestre, son el resultado de un proceso de formación y modelado a lo largo de la historia de nuestro planeta. Todo esto tiene que ver con una teoría que no tiene demasiado tiempo y que se denomina la teoría de tectónica de placas. Esta teoría explica la formación del relieve a partir de un modelo en el que la litosfera estaría compuesta por un número de piezas móviles, llamadas placas, que flotarían sobre la astenosfera, capa subyacente en estado viscoso. Para que nos entendamos, lo que sería la superficie de la Tierra, lo que llamábamos antiguamente la corteza, y que se encuentra formando forma de pequeñas placas o de grandes placas sobre el magma del manto. Después tenemos que analizar también los factores del relieve, que son aquellos aspectos o fuerzas que intervienen en la formación y modelado de un relieve. Por un lado, los factores tectónicos son el conjunto de fuerzas que levantan y edifican el relieve. Tiene su origen en el interior de la Tierra y se suelen considerar fuerzas constructivas. Otros elementos son los factores erosivos, conjunto de procesos de modelado de la superficie terrestre por parte de algunos agentes externos. Las aguas fluviales, el viento, el hielo, las aguas marinas, que definen una labor de destrucción y arrasamiento que tiende a nivelar las desigualdades de la superficie terrestre. Otro elemento serían los factores litológicos. La naturaleza de cada uno de los tipos de roca que nos encontramos en el relieve condiciona las formas del relieve resultante, junto con la actuación de la tectónica y de la erosión. Todo lo que estamos introduciendo ahora tiene mucho que ver con el denominado tiempo geológico. Cuando hablamos de tiempo geológico nos referimos a una escala de tiempo enorme, de millones de años, ya que la Tierra tiene una antigüedad aproximada de 4.600 millones de años. Así, el tiempo geológico se estructura en unidades de magnitud variables, los denominados eones, y cada eón en eras y cada era en periodos. Nosotros no vamos a estudiar, lógicamente, ni los eones ni las eras, pero sí nos tenemos que quedar con los que son los elementos más relevantes, sobre todo a la hora de estudiar las denominadas orogenias. Para seguir analizando el relieve, necesitamos también tener nociones básicas sobre estructuras, tanto plegadas como falladas. Esto es algo que en su momento estudiasteis en primero de la ESO, pero como han pasado tantos años, vamos a volver a repetirlo. Por un lado, las estructuras plegadas. Un pliegue es una ondulación de los estratos rocosos como resultado de la acción de fuerzas compresivas sobre materiales plásticos o blandos, según como se quiera ver, de la corteza terrestre, que lo que hace es no romper la roca, sino moldearla. En ellas podemos observar, sobre todo, algunas estructuras bastante conocidas, como es el anticlinal, que es un pliegue en el que los estratos aparecen inclinados a partir de un eje central. Presentan una forma convexa y su núcleo está constituido por los materiales más antiguos. Por otro lado, nos encontramos con el sinclinal, que es un pliegue en el que los estratos aparecen inclinados en formación hacia un eje central. Presenta forma cóncava y su núcleo está constituido por los materiales más modernos. Las estructuras plegadas se producen sobre materiales plásticos, que pueden ondularse ante las presiones tectónicas, sin llegar a romperse. Por
Por eso decíamos que tenían que ser rocas no excesivamente duras. Por otro lado, nos encontramos las estructuras falladas. Una falla es una ruptura o accidente tectónico de una masa rocosa, acompañado de un desplazamiento, aspecto que diferencia a una falla de una fractura. Normalmente se rompe y se desplaza. Cuando las fallas limitan una zona hundida, definen una fosa tectónica o graben. Cuando limitan un bloque levantado, definen un horst. Dentro de estos términos se puede encontrar el denominado relieve germánico, que es un relieve fallado. Los bloques levantados corresponden a las sierras y los bloques hundidos corresponden a los valles. Aquí, en la península ibérica, fundamentalmente, vamos a encontrarnos algunos de estos ejemplos. Los relieves fallados se producen sobre materiales rígidos o poco plásticos, muy duros. Cuando sufren presiones tectónicas, son incapaces de plegarse, no se pueden plegar y se rompen. El granito, sobre todo, granito paleozoico, que es una roca de gran antigüedad, responde normalmente fracturándose. Eso es todo, amigos.